120 metros. Esta es la longitud de la presa. Una visión 3D. Y tenemos un coeficiente de descarga que es 4.03 para presas. Aquí también, permítanme. Aquí también van viendo lo que es la parte de la ecuación, ¿no? Que se va a descargar. También otro aspecto muy importante, tenemos los pendientes, aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba y aguas abajo. Esos son los datos. ¿Qué nos pide? Diseñar el vertedero de descarga libre en función de la presa con una longitud tantos. Entonces tenemos que descargar este vertedero de descarga libre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Cuando ustedes tienen un caudal, ¿no? Fíjense esta fórmula. El caudal tenemos, se fijan en los datos. Tenemos el caudal. Tenemos esta fórmula que es una constante C, coeficiente de descarga, que también es dato. L, que es la longitud de la presa, aquí lo van a ver. Este es L, en esta fórmula. Es L, no L de la presa, L del vertedero. Por H, ¿no? A la 3 medio, por a 1.5. ¿Qué es H? H es la altura, ¿sí? Es la altura entre el tirante del agua más la altura piezométrica, ¿no? Al ser una descarga libre, ¿sí? Al ser una descarga libre, nosotros podemos determinar este HD, podemos determinar en una altura de 0,5 a 1 metro, ¿sí? Cuando es descarga libre. No pueden asumirse más de 1 metro, unos 50 o 90, porque económicamente y también técnica y estructuralmente vas a debilitar el cuerpo de la presa. Entonces no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué implica? Vas a tener que colocar entre este valor y esto un rango. Puedes asumir 0,5, 0,6, 0,65, 0,75. Yo para este ejemplo voy a asumir 0,5, ¿no? Voy a asumir 0,5. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí es las descargas en una vista en planta para ver cómo está la situación, ¿no? A ver, para que me entiendan y no se pierdan. Hay que calcular este HA porque este HD ya he asumido 0,5 en función a esta recomendación que les da. Ahora hay que calcular este HA. Ese HA es esta fórmula, ¿no? Simétrica. La velocidad cuadrado sobre 2 veces. Ya. Empresas, cuando estamos arriba, tras 20 metros de altura, este HA, esta velocidad es relativamente cero. Sí. Por eso se demuestra que este HA sale 0.001 metros. Pero automáticamente nosotros para presas, escúcheme bien, para presas eso vale 0. ¿Ya? Vale 0. Entonces, ¿eso qué implica? Implica de que, bueno, pues nosotros estaríamos asumiendo, ¿sí? Que HE es igual a HD, ¿sí? Entonces, ya tendríamos HE, tendríamos C, tendríamos el caudal, donde nuestra única incógnita es calcular L, ¿no? ¿Sí? Este L de vertedero, ¿no? A ver, para nuestros datos, ¿cuánto sale este L? Ya, para que un poquito no se duerman y sea dinámico la clase. ¿Cuánto sale ese L? Dígame. Tienen el caudal, tienen C, tienen H, que es aquí 0,5, y queda con el corte. Díganme. O lo pueden escribir en chat también, ¿no?
33.096. 33.096. Eso está en metros, por si acaso. Esa fórmula les va a dar en metros. Alguien que corrobore. Una pregunta, ¿aquí entra ya la altura de velocidad? Altura de. La altura de velocidad. Ya. No, todavía no. No, no, no. Abajo sí, cuando vamos a calcular el disipador, sí debe entrar. ¿Nadie? A ver. Sí, a mí me sale 31.82. 31.82. Sí. Ya. Ya. Nos vamos a quedar con 31.82. ¿Ya? A ver, siguiente. Ya hemos calculado L. Y ya tenemos H, ¿no? Ya tenemos longitud y tenemos la altura. ¿Sí? La altura del vertedero. A ver, fíjense que para 25 metros cúbicos, para poder tener un vertedero que descargue 25 metros cúbicos, tenemos que tener una longitud aproximada de 32 metros. Metros, se imaginan, ¿no? 32 metros. Es casi un tercio de un manzano, un poco más de un tercio, ¿no? Entonces, vayan viendo, dimensionando un poco la parte de la longitud. Ya, eso por esa parte. Tenemos la ecuación del vertedero. Como paso número 2, la ecuación del vertedero. Ya, entonces, para aplicar esa ecuación, fíjense que necesitamos esta. Esta es la fórmula. ¿Qué es la forma del vertedero? Ya se explica el ingeniero, ¿no? Es esa curvita característica que se tiene que diseñar en los vertederos. Si ustedes han ido a ver las presas, pueden ir a verlo. A ver, para que más o menos, tal vez ustedes que van, sobre todo los de la mención hidráulica, ¿no? Aquellos ingenieros que van a ser futuros ingenieros hidráulicos. A ver, un ejemplo práctico, muy práctico. Realmente, si no estaríamos en pandemia, iríamos. Sea un día de campo, iríamos a ver, dimensionar, podrían ver incluso con sus ojos cómo está cómo es un vertedero de una dimensión real. ¿Sí? No sé si ustedes conocen o quién conoce la presa que está ubicada de Tarata por lo menos a una media hora de eso, ¿no? No sé qué se llama el nombre característico. Lindo lugar, ¿sabes? Para acampar, es bonito. El agua parece como de ensueño, por no decirlo así. Pero lo más de ensueño es la estructura civil, que en este caso es una presa. Paralelo, bueno, no paralelo, sino conjuntamente con la presa, hay un diseño de este vertedero. Y en ahí es donde ustedes pueden ver cómo se ha construido esto, lo que estamos diseñando aquí. ¿Sí? Eso es cómo se ha construido. Vayan bien, pueden ver dimensionados, pueden ir con su flexo. La visita sería T. Yo creo que para el otro semestre, para los que van a venir sus otros compañeros. ¿No es la Calaca? Sí, de Tarata es, no sé qué se llama, pero está a una media hora. La ¿Sí? Calaca creo que es. Ya, esa presa. Los que conocen saben de lo que les estoy hablando. Existe un vertedero de descarga, ¿no? Incluso es tan técnica ese vertedero que se puede bajar a través de unas graditas, que es para la operación de mantenimiento. Se puede bajar. E incluso para los que son sanitarios, pueden ver ahí cómo se realiza la obra de toma
para el agua hay una toma, incluso ahí hay una toma de agua para que posterior a eso se pueda realizar la aducción y pueda llegar y abastecer eh, de agua. Pero no sé, no he visto si hay una planta potabilizadora por ahí abajo. Tendría que visitar un poco más hacia abajo, ver si hay una planta. Pero sí la hay la aducción, que me imagino lo más lógico es de que pueda ir a un tanque de almacenamiento, ¿no? Y de ahí, desde la red, distribuir, ¿no? Entonces, la ingeniería sanitaria viene casi de la mano con la ingeniería hidráulica, ¿no? Entonces, son casi como primos, por decir. Entonces, lo que más o menos, digamos, como comentario, y si algún día tienen la oportunidad de ver, lo que estamos haciendo en esta clase es justamente ese diseño, ¿sí? Justamente ese diseño, ¿no? Entonces, como les digo, está bien, bueno, esta pandemia nos ha limitado a muchas cosas, pero podríamos haber ido a visitar eso, ¿no? Desde creando y desestresarnos un poco, ¿no? Ya, entonces eso como comentar. Ya, no nos saldremos del contexto. Esta es la fórmula que se utiliza para la forma del vertedero, donde ustedes van a ir viendo que los valores de K y N están en función de esta forma, ¿no? K y N. Donde K y N sale de los ábacos que está en la descripción, que el ingeniero igual está mostrando. Sale de los ábacos de las pendientes que tienen los taludes. Por ejemplo, para un talud de 3,2, en este caso aguas arriba, entramos con estos valores a los abacos y nos da que el N vale 1,81 y el K 1,939. HD ustedes ya lo tienen, ¿no? HD es la altura del espejo del agua, el tirante del agua, ¿no? Eso es. Entonces, donde simple y llanamente nos quedaríamos con una ecuación con dos incógnitas, donde si para un X, perdón, si para poder calcular le damos un Y, ya vamos calculando, ¿no? Eso es una simple función, ¿no? Es una simple función en la cual, graficando, ahí ya podemos utilizar lo que es em, la parte del gráfico. En este caso, la forma del vertedero. Entonces, para que lo vean un poquito mejor, a ver, eso les voy a mostrar aquí. Ahí está. Nosotros reemplazamos valores, fíjense en la ecuación, reemplazo valores. Fíjense bien el sistema de X que voy a manejar. Esto es Y, pero en sentido inverso. Los negativos van hacia arriba y los positivos van hacia abajo. ¿Entienden? Presten atención. Voy a repetir. El eje X es el eje X. Se mantiene. Los positivos al lado derecho, los negativos al lado izquierdo. El eje Y lo van a trabajar de manera. El eje Y de manera negativa hacia abajo y el eje Y de manera positiva hacia abajo. ¿Sí? Donde para un valor, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? En este caso, despejan, ahora meten a su calculadora. Para un valor de Y, por decir, para el valor de 0,1, ya les va a dar un X. Y sucesivamente van a ir graficando. Pero se van a dar cuenta que según a medida que vayan graficando, la ecuación les va a salir así. Se les va a disparar lo más rápido posible. Entonces, lo que nos interesa es este pequeño trechito. ¿Sí? Este pequeño trechito. Donde aquí, pues se ha notado aquí, es un punto de tangencia. Tenemos que calcular este punto de tangencia en este punto. ¿Qué va a hacer ese punto de tangencia? Ese punto de tangencia desde la coordenada 0, 0 hasta la coordenada del punto de tangencia, podemos aplicar esta fórmula. ¿Sí? Podemos aplicar. En caso de que no pudiésemos aplicar, entonces, a partir de ese punto, van a asumir la pendiente de la presa aguas abajo. ¿Sí? Aguas abajo. Entonces, ¿cómo calculamos ese punto de tangencia?
Entonces, hay que derivar. Esta ecuación que tenemos aquí, reemplazado los valores, hay que derivar. ¿Se fijan? ¿No? Fíjense. ¿Sí? Son constantes y hay que derivar. Derivación, bueno, ya no podemos practicar derivación, ¿no? Eso lo han visto en cálculo 1. Automáticamente yo les voy a dar el valor. ¿Sí? Ahí está. Pero préstenme atención. Y' es igual a 1.636 por x a la 0.81. Esa es la derivada, solamente este lado. Hay que derivar. A ver, a modo de practicar, ¿cuánto sale y'? Ya, despejen y deriven respecto de x. ¿Sí? Y en el mensaje, pues, ya. Yo también tengo un dibujo para aprovechar, pero primero necesito que deriven esto. Y escríbanlo en los mensajes. Esta para que sea más interesante, a los primeros dos les vamos a regalar 2 puntos. Nota de su proyecto. Ya me voy a anotar aquí. ¿Nadie? Bueno. Ya, entonces, 1.3 por x a la 0.81. 1 punto cuánto, 1.63 1.63 por x a la 0.81. no. Sí, eso es la derivada. Ya, entonces, ahora este y' que ustedes van viendo acá es la pendiente. Sí, es la pendiente. Ustedes saben, ¿no? Que la definición de cálculo 1, 1, saben que la derivada. Entonces, ¿cómo sale eso? Entonces, bueno, si tengo 3 dividido entre 2 es igual a 1.5. Pues n es igual a 1.5, que es igual a la definición de la derivada. Entonces, emplazo al y' o a la derivación, emplazo este valor y tengo y. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, es una ecuación con una sola incógnita y de ahí sale x. Y para poder calcular el y, este x que van a calcular aquí, lo van a despejar aquí, no en la misma. Aquí van a calcular x, coordenada de x. Esa coordenada x
lo van a despejar en esta fórmula de aquí, en la inicial. Entonces reemplazan ese X y les van a dar Y. La pregunta hasta aquí. Una consulta. No solamente 0.40, ¿verdad? A la salió ese valor. Ya, seguimos entonces. En esta fórmula van a calcular Y. Esa coordenada. Y tienen X y Y. ¿No? Esta es la ecuación de forma que les había dicho. Con punto máximo de presión. Ya, punto metros o donde va a iniciar el disipador. Ya. Asumir la pendiente de la ecuación. Solamente esta forma. Ahora vamos a hacer este. Están las fórmulas. Fíjense, aquí. Aquí está R1. Todo esto es R1. R2. L1. Donde HD, ya saben que han definido inicialmente. Y una vez que termina R2, ¿no? Con L2, aparte sobre más. Longitud de L, la altura, la posición de forma, el cimacio, ¿no? Exactamente lo mismo vamos a hacer y vamos a hacer un proyecto igual, sí, bonito, ¿sí? Bonito, estético, ya, eso en cuanto a ver. Ya tenemos el vertedero, ¿verdad? ¿Cómo hallar la longitud del vertedero? Tratar de poner una frecuencia prolongada por Esta. El L del vertedero, ¿no? Para que me entiendan, yo te lo voy a colocar L. H es esta altura. H. Ahora, caudal. Aquí tienes caudal. Esta
Este es constante, C, que es el coeficiente de descarga. Aquí está el coeficiente de descarga. L es lo que quiere es calcular H. Yo he definido que 5 metros, solo en presas, cuando tienes una altura considerable. ¿Tienes? Sí, entonces, en presas yo voy a definir que H es igual a HD, automáticamente, cuando tengo una altura de esta magnitud, en presas. Entonces, H es igual a 0,5. Entonces, este 0,5 reemplazas aquí y simplemente te queda una conexión con una incógnita donde despejas y te sale la longitud. Eso por los que han llegado tarde. ¿Ya? Y para los que no, él se recapitula. Ya. Más preguntas hasta aquí, tal vez, chicos. Bueno. Entonces, siguiente. Ahora lo que toca es diseñar es el diseño del disipador de energía. Ustedes habíamos hecho, yo le he hecho aquí un ejemplo. No sé. Cae 20 metros. ¿Sí? Cae 20 metros. Una vez que cae, ¿qué pasa? ¿Sí? Nosotros tenemos que disipar porque puede generar resalto, puede generar un colchón, puede pasar incluso, fíjense, 25 metros cúbicos que va a caer 20 metros de altura. También, supongo, imagino, que va a caer 20 metros, 25 metros. Sí, la velocidad de impacto, la velocidad de tras los 20 metros. ¿Y cómo calculo la velocidad? Aquí está la velocidad. ¿Sí? Velocidad es igual a la profundidad de la presa. En otros está con H. En otros libros, si usted está con H. Pero yo lo estoy colocando P. Porque hay por HD seguimos tomando como H. sí, exactamente. Por 2 veces la gravedad. No. Ya le hizo el cálculo, reemplazo valores. 0,5, justamente lo que tengo. Y la velocidad de llegada tras los 20 metros es de 20.5 metros segundo. Fuerte, ¿no? Imagina tu auto a 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Es lo primero que tienen que averiguar. Segundo, para determinar el disipador. Segundo, hay que calcular el número de Froude, como les ha dicho el ingeniero, ¿no ven? Hay que calcular la velocidad, luego el número de Froude. En función a eso vamos a definir qué disipador va a entrar el USB, ¿no ven? Tipo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tipo de disipador entrará? Vamos a ver. En este caso, tienen ustedes esto, diseño de disipador de energía, cálculo del número de Froude. Para poder calcular el número de Froude necesito calcular el Y2. ¿Qué Y2 estoy hablando? Voy a aprovechar este dibujo de aquí. No aquí, no aquí. Aquí, tras los 20 metros en este ejemplo, aquí quiero calcular este Y2. Entonces, ¿cómo calculo? Primero voy a echar de la mano de la famosa ecuación de continuidad, donde te dice que caudal es igual a la velocidad por el área. Donde ya has calculado la velocidad, te falta el área. El área
es la longitud del vertedero por Y2. ¿Sí? Y2. ¿No? Tienes la longitud del vertedero, reemplazas valores, tienes la longitud del vertedero, pero no tienes Y2, lo dejas con un incógnito. El caudal también tienes 25 metros cúbicos, que es igual a 20.05 metros sobre segundo por L. L vale 32.81 por Y2. Una ecuación con una incógnita y de ahí sale Y2. De ese Y2 van a recién aplicar la ecuación del número de Flood, donde te dice que la velocidad va dividida entre la raíz cuadrada de la gravedad por este Y2 que calcula. A ver, hasta ahí alguien se ha perdido, alguna consulta. Vuelvo a repetir de dónde sale Y2. Sale de aquí. Es aquí el Y2. Este tirante, si se fijan, yo lo he hecho de amarillo. Tirante en el punto 2 de estudio, aquí. Entonces, aquí tienen el L del vertedero, tienen el caudal, 25 metros. Entonces, lo único que necesitamos para poder calcular este Y2. Y que está más bonito, más despejado. Y2 es igual al caudal sobre la velocidad por el vertedero. Y2 me sale 4 centímetros, ¿no? Reemplazo estos 4 centímetros, reemplazo en esta ecuación y me sale que el número de Flood sale 31.9, ¿sí? Tengo la velocidad, tengo el número de Flood. Vayan a sus tablitas a ver qué han visto con el ingeniero. ¿Qué tipo de disipador corresponde a estos valores que presenta el momento de disipar la descarga libre de una presa? De una altura de 20 metros. Para esa altura digo de que podemos el salto de esquí que lo llamaban. Y a ver un poquito más fuerte. Para ese tipo de altura digo que podríamos presentar el salto de esquí. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay una tablita de los valores que te presenta el USBR en cuanto a disipadores. No hay ninguno que pueda disipar esta velocidad y este número de Flood. No hay. ¿Por qué? Porque son grandes, son enormes. Por lo tanto, salto en esquí. Automáticamente. ¿Ves la velocidad que ya se dispara? Ya mentalmente ya sé que salto en esquí. Luego el número de Flood. Ya mentalmente ya sé que es salto en esquí. Porque salto en esquí disipa estos valores enormes. Disipa. ¿Ya? Entonces, pasamos a designar el disipador salto esquí. Fíjense bien cómo estoy presentado en el gráfico, cómo está la situación. La línea azul es el agua, aquí está Y2, ya les había indicado. Va a entrar, va a hacer este resalto. Y va a ser. Lo que me ha faltado anotar en mi gráfico es la distancia de impacto. Él se llama distancia de impacto. Él es de impacto. O sea, se genera el salto en esquí. Y automáticamente, ¿cuánto será ese elemento? Ahora, lo primero que vamos a calcular es RB, que se llama el radio de cubeta.
También va definido, fíjense, con una inclinación de un ángulo beta con respecto a la horizontal. Vean la altura de chorro. ¿A qué altura va a llegar esto? Muy importante para realizar obras de protección. Y bueno, H, esta pequeña altura, que es, más es un criterio constructivo y estructural. Ya, como un primer cálculo, vamos a calcular el radio de cubeta. Aquí está la fórmula. El radio de cubeta es igual a 0.8 la raíz cuadrada de la altura del espejo del agua por la profundidad. Reemplazamos y sale 253. Vas a redondear a 260, ¿no? Esto es 260 de radio. Empieza en la horizontal, vas a paras de contar cuando llegues al ángulo establecido, es este ángulo beta. ¿Sí? Para disipadores de salto en esquí, el ángulo beta debe ser 40 grados. ¿Sí? Este ángulo beta tiene que ser 40 grados. Bueno, te puedes también pasar un poco. Sí, pero recomiendo prácticamente este ángulo beta de 40 grados. No recomiendo. Es práctico. Váyanse a lo práctico. ¿Ya? Entonces, ahora necesito determinar la altura de chorro. Esta altura Z. ¿No? Entonces, esa Z está representado por esta ecuación que ustedes les estoy mostrando aquí. Z es igual al seno al cuadrado del ángulo beta por HA, que es la altura piezométrica. En este punto, pero no arriba. Arriba era 0 HA. Aquí no. Entonces, este HA hay que calcular. ¿Cómo se calcula? Aquí está la ecuación. HA es igual a la velocidad al cuadrado sobre la raíz, sobre 2 veces por la gravedad. La aceleración de la gravedad es G, por si acaso. Lo saben de física 1, ¿no? No olvidarse. Reemplazo valores y me sale que la altura HA sale 20.45 metros. Eso reemplazo aquí. Tengo el ángulo beta definido que vale 40 grados. Seno al cuadrado y Z, la altura de chorro. O sea, ¿cuánto se va a elevar mi chorro? Se va a 8.45 metros. No son 8.45 metros. Prácticamente, por no decir una casa de 2 pisos, ¿no? Tomando un promedio de 4.20 por cada planta. Considerar, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a la altura del chorro? Ninguna, ¿no? Para el ángulo beta, ¿siempre tiene que ser de 40 grados o puede ser variable? ¿Cuánto menos o cuánto más? 40. Prácticamente 40. Se puede un poquito más elevar. Pero técnicamente es un buen salto en esquí. Y lo recomiendan varios libros. Pueden ver igual ustedes, consultar otras bibliografías. En algunos casos he visto que utiliza 45 y en otros 50. Muy raras veces. Casi en la mayoría, en un 80%, utiliza 40 grados. Diferentes autores, obviamente. La, Maestra, ¿A qué dice que significa? la HA es la altura piezométrica del punto donde está el salto en esquí. ¿Sí? Ese es HA. Esa es en cierta forma la altura máxima. No, altura piezométrica. ¿Sí? Altura piezométrica, no es la altura máxima, es la altura piezométrica. Ya. ¿Más preguntas, chicos? ¿Ya?
Entonces, ustedes están viendo, esa es la parte donde les estoy mostrando de manera gráfica lo que estamos calculando cada uno de los valorcitos. ¿Ya? Siguiente, vamos a calcular lo que les había puesto, cálculo de la distancia de impacto, el L. ¿No? Ese L está en función a esta altura técnica, altura constructiva. Este H va a variar. Aquí ya lo estoy haciendo relativamente plano. Pero en algunos casos hay pendientes, por ejemplo, de esa presa que les acabo ya de mencionar al inicio de la clase. La pendiente sigue yendo, porque es una quebrada. Y ahí va midiendo, ese H varía. ¿Sí? Ese H varía. Esto puede ser 1 metro, unos 50, 2 metros, dependiendo las condiciones, cómo se vaya a construir o el emplazamiento del salto en esquí. Este cálculo que nosotros estamos haciendo es un cálculo hidráulico. Hidráulico. No es un cálculo estructural. Para emplear un cálculo estructural, bueno, pues ahí vendrán y serán las fuerzas, viento, nieve, ¿no? Lo que habitualmente hacen los estructuristas. Y su cálculo se respeta, ¿no? Ellos colocan, por ejemplo, el peso propio del propio salto en esquí, el peso propio del agua que va a considerar tras los 25 metros cúbicos. Será una carga distribuida, lo más seguro, ¿no? Ahí entra el cálculo estructural. No nos dice necesitará, la verdad, necesitará fierro, no necesitará fierro. ¿Quién te va a decir eso? Ese va a ser el que va a diseñar el cálculo estructural. Nosotros, lo que hacemos en esta materia es el cálculo hidráulico. ¿Cuánto va a llegar? ¿A qué altura va a llegar esa agua? ¿No? Esto ya hemos calculado que va a salir 8 metros. ¿No? Pero la distancia de impacto, todo este curso que realiza, salto en esquí, hasta que llega aquí, lo más seguro es que van a prestar su atención en las clases del ingeniero. En esta clase les voy a explicar obras de protección, en el último tema que se desarrolla en la materia. En obras de protección, aquí, ustedes van a desarrollar sin fin de cosas. Por ejemplo, lo más seguro práctico va a ser gaviones, ¿no? Tal vez taludes, enrocados rip-rap, tal vez, ¿no? Van a impermeabilizarse en esta zona, ¿no ve? Entonces, ya es más es criterio de protección que hay que desarrollar, dependiendo de la situación cómo es la zona de empleamiento del vertedero y del disipador. No simplemente es diseñar salto en esquí y listo, ya, aquí que, no, tienen que considerar, medir, volver a calcular esta velocidad de aquí. Obviamente no va a ser la misma, ¿no? Un disipador, como su nombre indica, mata la velocidad de aquí, y al hacer esto ya, pues, ponle que tenemos 20 aquí, llegaremos con 3, 4, 5 metros, pero igual va a generar resalto, pero ya no tanto como debería generar aquí. Por eso es el objetivo del salto en esquí, disipar energía, matar la velocidad, no frenar la velocidad de impacto a la obra. ¿Sí? Entonces, el agua es, ¿cómo les puedo decir? Es un elemento de doble filo. Es tan vital y esencial para la vida humana, como también es tan mortal y crucial en el momento cuando no la manejas bien. ¿Sí? Entonces, eso implica en este cálculo. Aún así, nosotros hagamos un disipador. Yo personalmente recomiendo a sugerencias del ingeniero, obviamente, el criterio que les enseña el ingeniero en las clases es muy práctico. ¿Sí? Créanme que en las clases, tal vez presenciales, es más práctico. Aseguro. Aquí un poquito nos limita la virtualidad. Sí, nos limita. A mí mismo me limitan muchas cosas que quisiera poder enseñarles.
pero eso lo vamos a reforzar en el proyecto, ¿no? Lo vamos a reforzar en el proyecto. Entonces, aquí lo esencial, las armas necesarias como para que ustedes puedan afrontar estos diseños. Entonces, esta es la fórmula. Este H, pues vuelvo a decirle, puede ser 1 metro, 1,50, hasta 3 metros máximo. Que ese salto en esquí, en esa obra hay. Y yo he medido este salto de esquí, esta altura. ¿Sí? Y esto me salía 2,10. Yo he medido. ¿Por qué? ¿Qué? Porque me generaba curiosidad. Porque esa medida o esa altura del salto en esquí, ¿cuánto es esa estructura? ¿Cómo y más bien he tenido la suerte de que cuando he ido a visitar no estaba funcionando el vertedero, estaba cerrado. ¿Sí? Y tampoco estaba cerrado, sino que la altura de la presa en ese momento no existía un caudal de excedencia. ¿Sí? Al no existir caudal de excedencia, bueno, la presa es como es un embalse. Es un embalse. Y más bien, el vertedero estaba sumamente vacío, no estaba funcionando. Entonces, ¿eso qué implica? Que pues, alguien que ha ido a medir con su wincha o su flexo, por todo lado lo medimos. Y yo, sobre todo, lo he ido a medir. ¿Por qué? Porque esto es lo que les enseñamos, ingeniero. Yo la parte práctica, el ingeniero la parte teórica. Más teórico que práctico también a la vez. Entonces, en mi ejemplo era 2,10. Ustedes lo van a subir 3 metros, ¿ya? 3 metros. Reemplazan en esta mega ecuación desarrollada por los estudiosos de ese entonces, ¿no? Esta es una ecuación empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Es una ecuación que se ha llegado a esta conclusión tras diferentes ensayos, pues infinidad de ensayos, prueba y error, ¿no? Eso es empírico. Al final se ha determinado que esta es la ecuación que se asemeja y se aplica para el momento de determinar esta L, que es una distancia de impacto, tras la disipación del salto en esquí. Y me dice que es 32,14 metros. Allá, después del salto en esquí, que es mi disipador, 32 metros, más sería, de seguro que voy a pensar ya un poquito reforzar hidráulicamente, colocar enrocados zip-zap o gaviones, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero yo les hablo esto con un criterio de que más o menos yo entiendo, ¿no?, cómo es una obra de protección. Ustedes recién van a visualizar, el ingeniero les va a mostrar los diferentes tipos de enrocados, obras de protecciones, todo eso. Pero eso para el último tema. ¿Ya? Entonces este ejercicio lo van a complementar con el tema 6, cuando estén viendo diferentes obras de protección. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Inquietud? Ya. Hay una parte, no sé si en este caso se calcula el colchón de agua o esa situación. ¿Se hace igual el cálculo en esta parte o eso sería? Bien. El colchón disipador, como lo llaman, eso se presenta en los disipadores, en cualquiera de los 5 tipos de disipadores USB. ¿Sí? Si se aplicara uno de los colchones, uno de los tipos de disipadores del UASBR, ahí sí tendrían que calcular la longitud del colchón disipador, el ancho, las diferentes escalitas que tiene. Pero en este caso no. Es un salto en esquí. Hay que complementar con una obra de protección, dependiendo también el caudal, la velocidad de impacto y todo eso. Son muchos factores que tú como ingeniero tienes que desarrollar un criterio, ¿sí? Más que aplicar fórmulas y toda esa situación, las fórmulas siempre van a estar ahí, siempre. Pero más va a notarse el criterio con que es desarrollado. ¿Sí? Yo les transmito tal vez un poquito más de la experiencia que mi ingeniero me ha transmitido, ¿no? Esa experiencia los va a transmitir en sus clases.
¿sí? Él en sus clases los va a transmitir. Entiendan, se van a dar cuenta que es dinámico, es muy bueno. Ahí se aprende bastante, ¿no? Y bueno, la parte que no les explique o no les podamos ver en las clases, bueno, lo verán en su vida profesional. Pues. Ahí también van a ir desarrollando otros criterios. ¿Ya? Eso por esa parte. Más preguntas. ¿Y dónde se aplica, o sea, el tema de los disipadores con pilas? Ya, el vertedero con pilas. Justamente, por eso lo traigo hasta aquí, esta fórmula. Fíjense aquí. Entonces, ustedes van a irse a la descripción y van a colocar, van a ver una forma similar. Esta es de descarga libre. En la descripción van a ver una forma similar con pilas. Es exactamente lo mismo. Esta altura E, L, nada más que cambia, la aumenta esta ecuacióncito, las pilas. ¿Sí? Las pilas, la aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir con pilas? ¿Qué quiere decir? Sino también con compuertas. Ya las pilas, lo bueno, presten atención, por favor. Lo bueno de utilizar pilas y de calcular el vertedero con pilas es que este H ya no te limita entre 0,5 a 1 metro. Ya puedes extenderte hasta 2, tal vez 3 metros, pero 2 metros. O sea, te dan una capacidad de altura mayor a la que es una descarga libre. ¿Por qué? Porque vas a, de seguro, son dos situaciones en las que te vas a encontrar con pilas. Una, o van a ser simplemente pilas, o sea, son pilares, por no decirlo, columnas, o van a ser compuertas. Dependiendo cuántas compuertas, 1, 2, 3, 4 compuertas. Pero ¿qué es lo que se coloca encima de las pilas? Bueno, empezamos rato en ingeniero. Ahí se coloca, puede incluso pasar un auto, ¿sí? Para una inspección, o puede ser un pasaje peatonal o de operación, mantenimiento, control. Entonces yo les recomiendo, y presten atención, este HE pueden asumir, ya no les limita a 1 metro, pueden asumirse hasta 2 metros, ¿sí? 3 no, ya, no lo vas a destrozar la presa, ¿no? Construir la presa es caro, y eso lo van a ver en obras hidráulicas 2, sí, los que van a irse a la mención hidráulica o sanitaria. ¿No? Es la única desventaja. Un poquito, es exactamente aplicar el mismo criterio que les estoy enseñando en esta clase, lo mismo, nada más que se va a aumentar las pilas. Sí, se va a aumentar las pilas. Nada más, tal y como hemos calculado, van a calcular. Sí. Esta tu presentación no nos puedes proporcionar para que repasemos una vez más. Esta es una pizarra electrónica. ¿Sí? Es una pizarra. Lo que les puedo facilitar es de que puedan sacar captura de pantalla. Por favor, opción que eso, por favor. Pueden sacar el screen. Ya, desde ahí. ¿Sí? Una capturita. Otra capturita. Es justamente lo que les decía. Cuando es descarga libre, entre 0,5 a 1 metro. Cuando es con pilas, aquí ya van colocando pilas, a ver, para que los que se están perdiendo, tal vez. O sea, aquí vienen las pilas. Aquí viene otra pila. Por no decir 3 compuertas, 2 pilas, ¿no? Y encima, pues bueno, aquí vendrá, es un transporte para una automovilidad, ¿no? ¿Sí? O descarga libre, bueno, ya no va a haber movilidad, ¿no? Entonces esto, si aquí coloco 2 pilas, tendría 3 compuertas, 1, 2, 3 compuertas, posiblemente pilas. Eso es. Nada más que aquí ya no vas a colocar 0,5, 1 metro. Puedes extenderte hasta 2 metros, ¿no? Hasta 2 metros, más altura le puedes.
Y obviamente también tienes que ir de la mano con el estructurista, con el ingeniero estructural que va a venir. Y te va a decir, pues, la altura, si aguanta o no aguanta, no sé, dependiendo también qué van a transportar aquí, ¿no? Por ahí van a venir un auto, o por ahí quieren hacer pasar un Volvo por aquí. Depende. No, porque puede ser una carretera aquí, otra carretera aquí, y va a venir un auto, puede pasar un tráiler. O sea, depende de la situación donde ustedes generen la proyección del proyecto. Entonces, el ingeniero estructurista vendrá y te dirá, no, vamos a colocar columnas, por no decir columnas, ¿no? Tal vez elipsoides, circulares, rectangulares, cuadradas. Te va a decir, no, dimensiones no sabemos, cuánta será su estructura, ¿no? Él va a considerar el cálculo estructural. Tú, el hidráulico. Allá, voy a colocar 2 pilas, listo, ya. Esas pilas afectan al momento de determinar esta altura H. Esta H afecta. ¿Sí? Interviene en el cálculo. Por eso se lo considera en la ecuación del cálculo. Es similar, nada más que aquí se aumentan las pilas, que simplemente son coeficientes que representan al tipo de pilas que tú lo estás colocando. Puede ser cuadrado, puede ser circular, que es lo más convencional posible. Defines circular, bueno, pues hay un valor para poder emplazar la tabla. Defines cuadrado, hay otro valor. Entonces, ¿cuál definirás? Bueno, ese es. Y este H va a variar, pues 0,5, ya con pilas ya no va a ser 0,5, puede subirse. Y también tienen que tener en cuenta que la longitud a mayor altura no es inversamente proporcional, va disminuyendo la longitud. Disminuye la altura y la longitud va andando. ¿Ya? Eso para orientarles cómo se hace con pilas. ¿Sí? Ahí está. Sí, 31,82. Redondeamos a 32 metros. Simplemente es para que le saquen un screen. Más. Eso. HA es lo que no he podido sacar. ¿De dónde se saca? Ya. ¿Aguas arriba o aguas abajo? Aguas arriba. HA vale 0 en ese punto. Automáticamente. Porque HE sería igual a HD más HA, ¿no? En este caso, entonces, cuando sacamos HE, entonces sería solamente HD. Exactamente. Sigamos. Y bueno, con eso ya estarían listos para poder encarar su examen el día lunes. Sí, que el ingeniero ya les ha comunicado. Y obviamente, sus exámenes del ingeniero son prácticos, ya lo han visto. Es el segundo examen que van a tomar. Entonces, paralelo a esto, nosotros también ya estamos terminando. Me falta hacer disipadores de tipo USB. Entonces, como sé que tienen el examen el día lunes, que van a dar,
y cargarlos con un curso más, me digo que no está bien, mucha carga para ustedes. Pues vayan estudiando, vayan repasando, definan todo ese tema, esta parte del ejercicio también. Entonces, el siguiente jueves vamos a hacer disipadores de tipo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un ejemplo, cómo se aplica. Y ya más con un enfoque, digamos, ya el proyecto. Esto también va a entrar al proyecto, por si acaso. Este cálculo van a realizar exactamente lo mismo, pero en su proyecto. Pero eso para cuando entreguen el primer proyecto. Por el momento, enfóquense en el examen. Ya, enfóquense en su examen que se viene el día lunes. Ya el día martes igual va a seguir avanzando en la materia. El día jueves vamos a hacer la última clase, lo que es la parte de disipadores, que también va a entrar, es más, es como una clase de avance también para el proyecto. ¿Ya? Entonces, con esa clase terminamos. Y ese jueves voy a programarles el curso que va a ser el día siguiente, viernes. ¿Sí? Va a ser viernes. Entonces, con la clase del jueves que viene, la subsiguiente semana, más el curso que vamos a dar el día viernes, con eso ya van a estar listos para poder encarar y entregar su primer proyecto. ¿Sí? Porque después a eso ya se viene la parte más desafiante, que son las distintas obras hidráulicas que lleva la materia. Igual se va a representar en un segundo proyecto ya cuando estemos culminando el semestre. ¿Ya? Entonces, por el momento, ya les había indicado, vayan instalándose los programas, ya les he facilitado todas las versiones, les he dado tips también. Entonces, con esa recomendación, les pregunto si hay más preguntas con respecto a esto del proyecto. Y si es que no, entonces... Hola, Ronald. El ángulo beta, ¿cómo es que está ahí? ¿Sí? Ya, a ver, primer ingeniero. Sí, Inge, ¿cómo está? Sí, un cortecito. Estoy subiendo ahorita el examen de todo lo que has explicado para el lunes. Entonces hay unas preguntitas y también este ejercicio que has hecho con otros datos. Y el lunes se me tienen que entregar hasta las 12 del día. Es el segundo examen del primer parcial. Okay, ¿Listo? perfecto. Ya. Ya, lo demás está muy bien. Gracias. Ya, perfecto, Inge. Ya, como han escuchado, chicos, ya le está subiendo el examen, ingeniero, ¿no? Entonces tienen examen. Entonces vayan desarrollándolo, prepárense bien, estudien, repasen, consulten, como si tienen preguntas también, entonces vayan desarrollando de la mejor forma posible. Ya, había uno de los compañeros que quería preguntar algo. A ver, Sí, sí puedo volver a explicar cómo se llama el ángulo beta. Ya. Este ángulo beta, como les había determinado, utilizar para disipadores alto esquí el ángulo beta de 40 grados. Sí. En la mayoría de la bibliografía y dentro de la practicidad, 40 grados es óptimo. ¿Puedes utilizar más? Sí, obviamente. Menos no. Ya no. Tienes que tener en cuenta de que mayor sería elevado el ángulo, el impacto va a salir menos, ¿no? La distancia de impacto. ¿Sí? Entonces, si el ángulo beta es más cortito, entonces la distancia de impacto aumenta. Simple lógica, un poquito aplicando física. Entonces, 40 es óptimo. Utilicen 40. Nos recomiendan los libros. El ejercicio es práctico en cuanto a diseño, ¿no? Hoy estamos viendo ejercicio, lo denominamos ejercicio. Pero si fuera en su vida profesional, ya estarían haciendo diseño. ¿Ya? Diseño. Entonces, diseñen con salto de esquí con un ángulo de inclinación de 40 grados. ¿Ya? Es práctico. Recomendado de la materia. Listo. Perfecto, chicos. Entonces, quedaremos ahí. Y si no hay más preguntas, vamos a continuar ya con un enfoque más práctico en base al proyecto el siguiente jueves.
Voy a tratar de hablar tal vez, a ver si podemos un poquito ver la situación, cómo vamos a hacer la programación de la siguiente semana en cuanto a las clases. Entonces voy a coordinar con el INE. Ya. Si no hay más preguntas, chicos. Ya. Si no hay más preguntas, entonces que estén bien, desarrollen su examen de la mejor forma posible y los veo en la clase el día jueves. Hasta el jueves.